Si esta noticia todavía no ha llegado al español en América Latina, prepárense porque va a llegar de todas maneras, ¿no? ¿Y cuál es la noticia? Es una noticia publicada originalmente en el Jornal Arqueológico Europeo, ¿no? El medio más importante de los que hacen arqueología en Europa. Publica una historia de cómo en Finlandia se ha encontrado una tumba de un poco más de 1000 años de una persona no binaria. O sea, ni hombre ni mujer, eso es según la ideología de género, ¿no? Cosa que no es verdad. Pero miren, la manera tan vulgar como está siendo manipulada esta historia es realmente risible. O sea, cuando leí el titular, porque lo publicó USA Today en inglés inmediatamente, ¿no? Entonces, el título es el siguiente, ¿no? Una tumba de 1000 años podría, ahí es donde está la astucia falsaria, pues, de los malos periodistas, podría pertenecer a un líder no binario, ¿no? Desafiando cientos de años de roles de género. O sea, este descubrimiento básicamente nos va a convencer, eso es lo que quiere este titular y la historia que le sigue, ¿no? Nos va a convencer de que en realidad la ideología de género no es esta invención descabellada, pues, de estos últimos años o de esta última década, sino que es algo que ya existía en la Edad Media, hace 1000 años, ¿no? O sea, en el año 1021, 22, 23, ¿no? Poquito más, o sea, un poquito más de tiempo, un poquito más viejo, digamos, en el año 1000. O sea, ya cayó el Imperio Romano, está el nuevo Imperio Romano Germánico, Sacro Imperio Romano Germánico, es Europa recién se está terminando de ser evangelizada en todos los extremos, ya tiene algunos años, pero en los extremos, en la zona de los pictos, en la zona de los vikingos, etcétera, todavía la fe es bastante nueva, ¿no? Y resulta que el descubrimiento es este, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya se había encontrado esta tumba. Esta tumba no es un descubrimiento nuevo, ¿no? El lead, o sea, la primera frase que utiliza este artículo dice: una tumba de 1000 años en Finlandia podría derribar lo que hemos asumido respecto de los papeles de género en las antiguas sociedades, en la medida en que algunos investigadores creen que la tumba podría haber pertenecido, ¿no? Podría haber pertenecido, miren la cantidad de condicionales, ¿no? Un número de investigadores creen que podría haber pertenecido a una persona no binaria, ¿no? O sea, lo que ahora llaman no binario, de sexo fluido, ¿no? A una persona altamente, a una persona no binaria altamente respetada, ¿no? Entonces, en realidad, esta tumba fue encontrada en 1968. Y como esta persona que está enterrada ahí, ¿no? Vieron el cadáver, concluyeron debe ser mujer, porque encontraron fundamentalmente joyería de mujer, pero era una tumba importante, ¿no? Una tumba importante. Y entonces esta persona, por el tipo de joyería, dijeron es mujer, ¿no? Pero resulta, también encontraron que habían algunas espadas pequeñas que estaban en el lado izquierdo de esta misma persona, ¿no? Que es típicamente una costumbre más masculina, ¿no? Entonces, como habían estas espadas, ¿no? También junto con toda esta joyería y restos propiamente femeninos, entonces los descubridores originalmente en 1968 tenían dos teorías. O hay dos cuerpos, el de un hombre y una mujer, y en consecuencia, digamos, alguno de los cuerpos no estuvo allí,
o los restos eran evidencia de dos líderes femeninas o guerreros. ¿No? Entonces, la novedad está en que recientemente investigaron el DNA de los restos que quedaban, porque no crean que la tumba tiene, digamos, todo el cuerpo ahí armadito, perfecto, como las tumbas de Egipto o la de los incas, ¿no? No, estos estaban ahí repartidos, o sea, encontraron básicamente, los huesos estaban repartidos. Entonces, hicieron un examen de ADN y se dieron cuenta que todos los restos eran de una sola persona, ¿no? Y descubrieron que esa sola persona tenía el síndrome Klinefelter, ¿no? Es un síndrome ¿en qué consiste? Consiste en que, como saben ustedes, genéticamente las mujeres tienen dos cromosomas X, ¿no? XX, esa es una mujer. Los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿no? El síndrome de Klinefelter es cuando una persona que es varón, o sea, XY, una vez que hay Y, es varón, ¿no? Se acabó la historia de la vaca Victoria. Pero esta persona tiene un cromosoma extra X, tiene este cromosoma extra. Ahora, algunas veces, ¿no? Hagan una búsqueda en internet, el síndrome Klinefelter, ¿no? Con K, Klinefelter. Y cuando ustedes descubran, van a ver que algunas personas tienen, algunos varones que tienen un síndrome X pueden tener pechos un poco más crecidos, o sea, un poco más similares a una mujer, en algunas ocasiones, pueden ser infértiles, esta puede ser una de las consecuencias, y otros síntomas, ¿no? Entonces, pero rara vez parecen una mujer, rara vez son, digamos, hermafroditas, prácticamente es completamente inusual, ¿no? Y como acá no tenemos ni un resto de carne, lo único que quedan son los huesos, no tenemos ideas de cómo era esta persona. O sea, lo único que tenemos es lo siguiente, ¿ok? Tenemos huesos repartidos que el ADN ha demostrado que son de una sola persona, no habían dos. Encontramos que hay restos de decoración metálica femenina, ¿no? Por los collares, etc. Y un par de espadas en el lado izquierdo de la tumba. Entonces, ese es todo lo que tenemos. Y de ahí, ¿no?, los ideólogos comienzan a hacer sus propios comentarios. Entonces, tenemos a esta investigadora, digamos que es una de las que encabezó el estudio publicado por este jornal de arqueología europea, dice: este descubrimiento va en contra del ambiente ultramasculino de la Escandinavia medieval, cuando se creía que los hombres que estaban mezclando roles sociales femeninos podrían haber sido rechazados, ¿no? O sea, básicamente, digamos, la homosexualidad era castigada. Y es sabido, o sea, hay detalles históricos, y no digo que está bien, pero es sabido que los roles masculinos y femeninos eran absolutamente definidos. Absolutamente definidos. Es decir, tenemos evidencia histórica para hundir 80 barcos, no uno, ¿no? Pero este descubrimiento de unos huesos con unos objetos cuyo origen no pueden explicar, porque no saben, no han estado ahí, no estuvieron en el entierro, ¿no? Y que simplemente tiene el síndrome de Klinefelter, se ha convertido ahora en la demostración de que en realidad había, como dice uno de los investigadores para un periódico liberal inglés, dice: mira, esto lo que nos demuestra es que la sexualidad era un poquito más sofisticada, ¿no?, más detallada en el medioevo. No. Todo el cuerpo histórico, arqueológico, antropológico, etcétera, nos dice que la sociedad está dividida entre hombres y mujeres y que las personas que salían de ese rol, lamentablemente, eran consideradas como personas que o eran endemoniadas o eran personas malas,
¿no? Y todos los actos contrarios eran considerados actos perversos. Hay documentos, hay textos que hablan de manera brutal en contra de la homosexualidad en los sacerdotes, es decir, existía, pero que era algo aceptado porque hay estos huesos que tienen este síndrome y que no saben cómo era y no saben explicarlo. Y que todo esto demuestra que en realidad la ideología de género ya existía en el año 1000, es una payasada, es cómico. Pero esa es la consecuencia de leer acríticamente lo que se cubre como ciencia, ¿no? La ciencia, en buena medida, y esto es algo que dicen personas que no son cristianas ni siquiera, ¿no? Sino son las personas que están reclamando que la ciencia no sea manipulada por razones ideológicas y que los descubrimientos científicos no se conviertan en especulaciones ideológicas de aquellos que los realizan, ¿no? Entonces, esta señora Ula, que ha descubierto los resultados del ADN, no tiene cómo concluir nada más que esta persona tenía un síndrome que era masculina, que le había agregado un gen femenino adicional. Es un síndrome que existe, que hoy en día se ve, ¿no? Y que en la gran mayoría de los casos no tiene consecuencias visibles, ¿no? Tiene consecuencias, sí, tiene consecuencias que pueden ser invisibles, como por ejemplo la esterilidad, como mencionaba, ¿no? Entonces, esa es una payasada, este es un salto ideológico, ¿no? Y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué es importante mencionar este hecho? Porque digo, muy seguramente va a encontrar esto entre los argumentos de los promotores de la ideología de género. Tú sabes que se ha encontrado un cadáver de un homosexual, ya no van a decir, no, de un ser no binario, ya no van a decir un hombre con un hombre, un varón con un síndrome, ¿no? Van a decir un ser no binario. ¿Cómo que no binario? XY es varón. Un X extra le produce un síndrome, pero no cambia el hecho de que es varón, ¿no? Y no cambia el hecho de su genitalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que estemos alertas de esto, porque no es la primera vez, ni va a ser la última, en que la ciencia, entre comillas, es utilizada como ariete ideológico sin ningún fundamento. Que tengas un buen día.